lo que ya hemos estado viendo. Continuamos entonces. Bien, nosotros habíamos ya establecido el sumador, el medio sumador y el sumador total. Luego mencionamos que dentro de la operación aritmética de suma, nosotros podíamos realizar con un circuito paralelo y con un circuito serial. Obviamente, entre ambos sumadores existen grandes diferencias. En el sumador paralelo debemos utilizar tanto sumadores como bits a ser sumados. En cambio, en el sumador serie debemos utilizar un solo sumador total para todos los bits a ser sumados. Ahora, ambos sistemas, tanto el sumador paralelo como el sumador serial, previamente a la operación, nosotros, cuando introducimos la información, lo introducimos en forma decimal. Entonces, previamente a la operación, tiene que existir un circuito que me permita pasar del código decimal, del código binario, perdón, del código decimal al código binario natural. O puede ser a cualquiera de los códigos BSD que tenemos. Por ahora, el binario natural. Entonces, ahí tiene que haber un circuito que denominamos codificador. Luego, una vez almacenada la información, una vez que hemos puesto los valores a ser sumados, estos valores deben ir esperando el momento preciso de realizar la operación. Para eso vamos a utilizar unos elementos que se denominan registros. Se llaman registros de desplazamiento, pero el tema registros aún no podemos analizar porque eso corresponde al capítulo 6, incluso al capítulo 7, que son elementos de almacenamiento temporal, y esto es lo que están haciendo los operadores. Tanto el sumando A como el sumando B, una vez que hemos hecho la codificación, deben esperar la instrucción del momento que nosotros decimos procédase a realizar la suma y participe el circuito sumador. Entonces, a los registros los vamos a tomar por ahora como unos bloques que van a mostrar que nosotros ya hemos hecho el procedimiento anterior, es decir, la codificación a partir de los números decimales hasta los números binarios. Realiza la operación de suma, ya sea serie o paralelo, porque en ambos van a requerir estos elementos. El sumador va a entregar un resultado que va a tener que ser momentáneamente también almacenado en otros registros. Una vez que tenemos ese registro, para poder visualizar el resultado, nosotros tenemos que proceder a la decodificación, es decir, pasar del código BSD o del código binario natural al sistema de numeración decimal. Y eso, para realizar esa tarea, tenemos también un circuito. Primero, la transcodificación o la decodificación, cualquiera de los dos mecanismos, y luego a un visor de 7 segmentos, donde nosotros vamos a desplegar dicha información. Entonces, es un proceso relativamente complejo, que ya sea el sumador serial o paralelo, sí vamos a utilizar. Entonces, ahora, vamos a visualizar a manera de repaso el sumador paralelo y luego el sumador serial. Estamos presentando en la filmina, en la primera parte, que me está diciendo, yo voy a sumar estos dos números que ya están representados en combinación binaria. En la parte superior también tenemos la misma operación colocada en la forma como normalmente lo haríamos con papel y lápiz. Ok. Entonces ya tengo los números a ser sumados. Ahora, mis sumadores paralelos en primera instancia pueden estar hechos
de dos maneras, a base de semisumadores o a base de sumadores completos. Hay obviamente una pequeña diferencia entre ambos. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hago con medios sumadores y tengo que realizar la suma del primer par de bits, solo requiero un semisumador. En cambio, cuando hago con sumadores totales y hago la suma del primer par de bits, una de las entradas de información del sumador debo colocarlo a tierra, que es la entrada del acarreo previo, porque no hubo acarreo. Este 0 nosotros hemos colocado allí, no hubo suma previa, por lo tanto no hay acarreo. Entonces, esa es la diferencia. Claro que uno mira y dice, no, es un medio sumador. Claro, la diferencia es muy reducida, pero estos sumadores se usan, no sé, pues, cuando digo miles, estoy quedando cortito. Cuando digo millones, me estoy aproximando más o menos, es mucho más que eso. Por lo tanto, ese medio sumador que valdrá pues, no sé cuánto en dinero, vamos a suponer un boliviano, entonces es un boliviano que tú te estás ahorrando con solo utilizar un semisumador para el primer par de bits. Ok, y si multiplicas por la cantidad, eso es abundante dinero que te vas a ahorrar. Este primer circuito que presentamos está hecho a base de semisumadores. Tal como mencionamos al principio, para el primer par de bits solo requiere un semisumador. Luego, a partir de los siguientes, voy a utilizar un sumador completo, pero hecho a base de dos semisumadores que va a ser integrados a través de una función OR para el acarreo que tiene que componerse de los dos semisumadores. Ok. Y así sucesivamente. Ya sabemos que en un medio sumador, por ejemplo, para obtener la operación de suma hay 3 niveles que pasar. Por lo tanto, tengo un retardo de 3 niveles. Para el acarreo tengo un nivel. Entonces ahí tengo un retardo de un nivel. Y si miramos la topología del circuito para el acarreo, parecería que existe una propagación del acarreo así, en forma serializada, hasta el último par de bits. Para verificar eso, por ejemplo, ¿no ve? Hasta la suma de un número en el número A, de A3, A2, A1, A0, colocas un valor binario, por ejemplo, ese que está puesto acá. Y en el valor B, colocas un número binario, así como 0, o sea, aquí 0, 0, 0, 1. Entonces, como aquí tengo la suma de dos unos en el bit de menor peso posicional, el acarreo que genere se va a propagar hasta la última etapa. Porque muchos piensan que ese acarreo, no, solo afecta a esa etapa. No, porque ese acarreo va a afectar hasta la última etapa. Ese es el problema que tenemos en los sumadores. Aquí, indirectamente, si bien estamos introduciendo los bits que conforman los números A, el sumando A, y los bits que conforman el número B, el sumando B, ¿no? En este caso de 4 bits, parecería que esa información lo colocamos en paralelo y obviamente la idea que tenemos que casi al mismo instante deberíamos tener los resultados. En realidad sucede casi así porque los sistemas digitales son rápidos, pero existe pues, un retardo. Para que este sumador pueda presentarme el resultado, necesita haber realizado esta operación, haber generado esta semisuma, este acarreo, y haber recibido el acarreo de la etapa anterior. Haber pasado este semisumador, ya están ahí los 6 niveles, más el nivel que tiene aquí el acarreo, estamos esperando 7 niveles para generar esta operación de suma y también para generar esta operación de acarreo. Y así sucesivamente, si vamos mirando, el acarreo lo estamos propagando de esa manera. Ahora, es demasiado sencillo recordar las funciones, ¿no ven? Por ejemplo,
el S0 era el oro exclusivo de A0B0. Esa era la suma de un medio sumador. Entonces aquí tengo 1 y 1. Si recordamos la tabla de verdad de un oro exclusivo, me dice que la salida del oro exclusivo es un 0. Y el acarreo es la intersección. Entonces la intersección de 1, 1, el acarreo va a ser un 1. Entonces aquí el primer resultado que obtengo es este 0 y un 1 en el acarreo. Ahora, ese 1 se va a introducir a este medio sumador, pero este sumador todavía no tiene este resultado. Por lo tanto, está esperando que este medio sumador me ejecute la operación. O sea, es como decir, oye, no te sirve el tiempo que te has ahorrado en propagar el acarreo, así sea de un solo nivel. Él está esperando los 3 niveles para obtener esta operación parcial de la suma. Entonces aquí, ¿qué te está diciendo? 0 oro exclusivo 1, la salida es un 1. El acarreo es un 0. Aquí entonces tengo 0, 1. Ahora, este 1 recién con el acarreo de acá va a actuar. Entonces, como ambos son unos, el oro exclusivo es un 0 y su acarreo es un 1. Este era 0 y este acarreo era un 1, recién voy a tener este 1. Entre tanto, este está realizando esta operación y así sucesivamente. Con solo hacer cumplir las funciones lógicas que hemos deducido para la operación de suma, el circuito va a realizar y presentarme este resultado, que es el resultado de la operación de suma de los números A más los números B, tal como me está mostrando el ejemplo. Y el ejemplo me dice que su resultado es 1, 1, 0, 0, 0, y aquí vemos es 1, 1, 0, 0, 0. Es exactamente el mismo. Entonces nosotros decíamos, previa a la aparición de estos números binarios, nosotros tenemos que introducir la información con un teclado. Y ese teclado está en los números decimales. Entonces tengo que transformar los números decimales a binario. Ahí necesito un primer codificador. Luego esos números, como yo marco primero el número A, luego recién marco el número B, entonces el número A tiene que esperarme en un registro a que yo termine de hacer el mismo proceso para el número B. Como voy a marcar en decimal, va a codificar y va a almacenar a otro registro. Entonces, los números A y los números B se están almacenando en 2 registros separados. Cuando yo ya sé que está esa información presente aquí, le doy la instrucción de que proceda a sumar, suma, me va a entregar este resultado, con los retardos que hemos mencionado. Ese resultado lo voy a tener que almacenar en un registro. ¿Para qué? Para proceder a la decodificación. Decodificado eso, voy a utilizar un indicador de 8 segmentos para desplegar el resultado, que también va a ser en decimal. Y esa es la operación que siempre vamos a realizar. Y si tienes una calculadora a la mano, empieza a imaginarte. Tienes todos esos circuitos trabajando dentro de esa calculadora para que te haga esa operación de suma. Ya conocemos casi todos esos circuitos, excepto los registros. Entonces hay que ir integrando las cosas. Esto es para el sumador paralelo cuando nosotros utilizamos medio sumador. Cuando utilizamos sumadores completos, el circuito va a ser de este tipo, ¿no? Entonces voy a tener 3 entradas de información a cada sumador y voy a tener 2 salidas de cada sumador completo. Entonces me dice, seguramente el acarreo que genere el primer par de bits se lo tengo que propagar al siguiente y así sucesivamente. Y aquí es donde notamos, de la misma manera que en el otro, que en el anterior sumador, ¿no ven? La propagación del acarreo que lo está haciendo en un aparente serial. Ahora, este es primer semisumador, sumador completo. Como no hubo suma previa, este acarreo siempre es 0. Entonces, este acarreo tengo que ponerlo permanentemente a tierra. Por lo tanto, aquí solo voy a utilizar estas 2 entradas de información
dado que la otra ya tiene su información binaria, que es un 0. ¿No ve? Entonces, la diferencia entre estos dos sumadores, que es el medio sumador adicional que estoy utilizando en este sumador completo. Pero ambos me realizan la misma tarea. Entonces, aquí lo único que me tengo que acordar, por ejemplo, que la función de salida del S0 va a ser el OR exclusivo de A0, B0 y C0. ¿No ve? La diferencia. Entonces, es hacer cumplir las funciones. Sí, señor. Esto es para el caso de los sumadores paralelos. En el sumador serial, vamos a pensamos siempre en la misma operación. Entonces, el sumador serial está compuesto, por ejemplo, si lo hacemos en base a dos semisumadores, está hecho con dos semisumadores, pero tiene que haber un sistema para el acarreo. Porque cuando hago la suma, por ejemplo, en nuestro ejemplo, de un 1 y un 1, el A es un 1 y el B es un 1, ¿no ve? No hubo suma previa. Si no hubo suma previa, aquí no tiene que haber acarreo. Recién estoy generando un acarreo, pero ese acarreo que estoy generando va a participar para el siguiente par de bits. Entonces, eso es lo que me está indicando este símbolo. Es un registro de una sola posición que me va a permitir retardar un bit de información, todo acarreo que pueda generar en el primer par de bits, porque ese acarreo solo va a trabajar con el segundo par de bits. Entonces, fíjate, de adicional estamos utilizando una función OR y un retardo. Y luego dos semisumadores. Esto mismo puedo hacerlo con un sumador completo. Pero con el sumador completo no me voy a librar del registro que me va a retardar un bit de información con el acarreo. Porque aquí voy a poner 1, 1, por lo tanto, ¿qué tiene que haber acá? Un 0. Previo a iniciar la operación, en este registro tengo que tener un 0. Ese 0 va a introducirse junto con los dos bits de información que son unos. Entonces, fíjate, este 0 estoy introduciendo automáticamente. Y lo que genere como acarreo, tiene que ser para el siguiente par de bits. Esa generación del acarreo va a ser retardado por este sistema un bit de información. Por lo tanto, este circuito me va a realizar la operación de suma serial, haciendo la suma de un par de bits por vez. Entonces, previo a en las entradas de información, ya sea en este modelo o ya sea en este otro modelo, previo a la entrada de información, aquí tengo que tener registro. Previo a los registros, que voy a tener codificadores. Previo al codificador, que voy a tener un teclado. A la salida lo mismo, voy a tener un registro. Porque voy a ir obteniendo el resultado bit a bit. Por lo tanto, voy a tener un registro que va a desplazar su información serial hasta que después de 4 señales de haber introducido los bits de la suma, este cuarto bit, yo voy a tener posiblemente el resultado. Una vez que he obtenido el resultado aquí en forma binaria, ¿qué voy a tener? Voy a tener un decodificador y un visor de 7 segmentos. Todos van a tener estos sistemas adicionales que estamos viendo. Cuando digo todos, estoy hablando del sumador paralelo y sumador serial. Entonces, lo único que me ha ahorrado aquí es en la operación de suma. Con este modelo de sumador serial, utilizo un solo sumador completo o dos medios sumadores. Un elemento de memoria adicional, independientemente de los otros elementos, que me va a permitir completar la operación. Y cada vez que yo quiero repasar la operación, solo tengo que hacer cumplir las ecuaciones lógicas que hemos deducido de la tabla de verdad de la operación de suma. Por eso que es importante la tabla de verdad en la realización de todo proceso, no solo del proceso aritmético, de todo el proceso de manejo de datos binarios.
Esto lo estoy recalcando para aquellos compañeros que han pensado que cuando les decíamos, no, mi función tenía más de ese número de componentes, quiero sintetizar con este otro número de componentes. Todos han pensado que había que seleccionar al azar. No, pues. Hay pues mecanismos, ¿no ve? Dos mecanismos. ¿Cuál? Primera forma y segunda forma canónica. Y hemos dicho clarito, hay que verificar ambas formas canónicas porque en una de ellas voy a tener un circuito más reducido. Y son dos funciones escritas de dos maneras diferentes, pero que tienen la misma solución. ¿Qué tienen de lo mismo? La misma tabla de verdad. Entonces todos han pensado, o mejor dicho, no han pensado, que para resolver los problemas hay que utilizar esa cosita que tenemos acá arriba de los hombros, que se llama cabecita. Que hay que pensar y esa cabecita recuerda lo que he aprendido en el capítulo 1, que nos sirva de experiencia, por favor. No cometan esos crasos errores de no pensar para resolver los problemas, porque para mí hubiera sido más fácil decir, dese el ejemplo y aplique. Claro, ¿para qué voy a estar dando ejemplos? ¿No ve? O funciones no tendría sentido. Ok. Entonces, lo que hemos ahora en este sumador mostrado en forma clara, que podemos hacerlo de dos maneras. ¿No ven? Ok. Bien. En el resto de las filminas, lo único que estamos comentando, tanto los registros como estos elementos, están hechos a base de flip-flops. Los flip-flops son memorias que vamos a utilizar o vamos a estudiar recién en el capítulo 6. Así que aquí lo vamos a utilizar solamente como bloque y le ponemos ese nombre, registro. Registro de desplazamientos. En algunos vamos a tener desplazamiento serial y en otros vamos a tener desplazamiento paralelo. Pero por ahora no nos vamos a complicar la vida. Un bloquecito que diga registro te resolverá tu problema de dibujo. Por ahora estamos centrados en la operación. Ok. Bien. Entonces, perdón, lo que me faltaba. En la operación de suma en paralelo, de suma en serie, ¿no ve? Ya tengo el retardo sistemático de introducir información. A ese retardo sistemático tengo que agregarle que tengo también un retardo, si bien es de una sola posición, para la propagación de la carrera. Tengo los dos retardos. Entonces, uno por el propio sistema, el sumador serial, y en el sumador paralelo por la propagación de la carrera, que es en una aparente serial. Y eso nos retarda el proceso de la suma. Nosotros normalmente, claro, cuando mostramos un pequeño ejemplo como este, estamos haciendo la suma de números que están formados por 4 bits. ¿No ven? Y con 4 bits, nosotros, ¿qué cantidades vamos a poder representar? De 0 a 15. Y nuestras sumas no van a ser de 0 a 15 nomás. ¿No ven? Generalmente las sumas que se utilizan van a tener miles, y por no decir millones de bits. Entonces, solo empezaremos a pensar en los nanosegundos que significan los retardos, vas multiplicando después por el circuito, vos dices, oye, el retardo es pero abismalmente grande. Pero claro que sí. Entonces nosotros tenemos que ir buscando ahora técnicas de mejorar esa operación. ¿Cuál de las operaciones? De la propagación del acarreo. Entonces para eso nosotros habíamos mencionado que en la actualidad se utiliza el método de la generación anticipada del acarreo, que también se viene a denominar, ¿no ve?, que la generación en paralelo del acarreo, de tal manera que en el momento que estamos introduciendo la información binaria, también le estamos introduciendo el acarreo anticipado.
Claro, ese acarreo anticipado es obvio que nos imaginemos que no va a ser diferente de los bits que vas a utilizar en el proceso de la suma. Tienen que ser los mismos, ¿no ve? Porque si no, ¿de cómo? No es un proceso de adivinar cuál es el acarreo, sino que un circuito lógico te va a generar en base a los bits de información de los sumandos el acarreo que le corresponde. Y va a procurar realizarlo en el menor tiempo posible, de tal manera que me dé la apariencia de que el acarreo lo estoy recibiendo en el mismo tiempo que estoy introduciendo los bits de los sumandos. Eso es lo que vamos a ver ahora. Obviamente, un ejemplo de ese tipo, una generación en nuestro caso de este tipo, requiere pues de sistemas digitales que sean cada vez más rápidos. Y no solo que sean cada vez más rápidos. Es algo que preguntamos también en el primer examen. Fanin Fanout, se deben acordar. Hemos hecho la misma pregunta de dos maneras y hemos obtenido dos respuestas, pero diametralmente diferentes. Que a la hora no sabía cuál era la verdad. ¿Cuál era el verdadero? Bueno, pero ya, eso ya pasó hace mucho, ¿no ve? Ok. Entonces, pero es que tengo que ir recordando todas las cosas. Y para ti tengo que buscar, no sé, claro, siempre resulto siendo yo muy pesado que te lo hagas recuerdo en el momento que tú me tienes que demostrar que has estudiado. ¿No ve? Claro, porque encima te ponemos nota de aplauso, vos dices, ¿qué tipo es? Y tú lo sabías encima, ¿no ve? Entonces, es que somos fieles a lo que mencionamos en las clases. Esta materia está llena de detalles y tienes que acordarte los detalles. Si te acuerdas los detalles, ya te puedo empezar a afirmar incluso hasta el título. ¿No ve? Entonces estamos en ese proceso de querer que tú aprendas todos los detalles y los uses. No es para adornar la materia, es que tenemos que usarlo. Y aquí estamos usando pasito a paso todo lo que hemos ido viendo. Ok. Entonces vamos a ver esta nuestra propagación del acarreo. ¿No ven? Ahora, para eso tenemos que recordar nuestra función del acarreo. Esto es lo que vamos a ir mostrando. Primero un pequeño proceso. En el circuito sumador en paralelo, la suma se realiza con relativa velocidad, relativa, esperando la propagación del acarreo, ya que la suma de los bits de cada posición es simultánea. Sin embargo, está limitada por la propagación del acarreo. O sea, todo lo que hemos mostrado lo estamos escribiendo en estas 2 líneas y media, ¿no ven? Para que no nos olvidemos. Entonces, nos está diciendo, en la suma en paralelo, la propagación del acarreo puede realizarse mediante 2 procesos. El proceso natural, ¿cuál es? Es un proceso aparente serial. Entonces, yo tengo que romper ese esquema. Voy a procurar hacer el proceso de la propagación del acarreo en paralelo. Entonces, es lo que dice acá. Hay generación del acarreo en serie, es el propio sumador que te lo hace, y hay una generación de acarreo en paralelo, que no va a ser el propio sumador que lo hace, lo voy a tener que hacer en un circuito separado. Ok, y esto es lo que vamos a ir mirando. Entonces, voy a hacer ahora la generación de acarreo. Primero mostrando en series, como era. Ok.